¿Cómo fue posible que 4 buzos tácticos italianos se infiltraran en la base naval más protegida del Mediterráneo y hundieran 2 de los acorazados más poderosos de la Royal Navy? Estamos en diciembre de 1941. El puerto de Alejandría, en Egipto, es el corazón palpitante del poder británico en Oriente Medio. Rodeado de redes antitorpedos, campos de minas y patrullas constantes, se consideraba inexpugnable. Pero en la oscuridad de la noche del 18 de diciembre, 6 hombres a bordo de 3 Mayali, o torpedos tripulados, pertenecientes a la 10ª Flotilla más, están a punto de ejecutar una de las misiones de sabotaje más audaces de la historia militar. El destino de la guerra en el mar pende de un hilo, y lo que sucedió en las siguientes horas dejaría a Winston Churchill en un estado de absoluto asombro. Esta es la crónica del cine de guerra real vivido por la Regia Marina italiana. Pause, para entender la magnitud de esta operación, debemos mirar hacia atrás, al verano de 1941. El Mediterráneo no era solo un mar, era el cordón umbilical de los ejércitos en el norte de África. La Marina italiana, a menudo criticada por su falta de combustible y radares, sabía que no podía ganar una batalla de desgaste contra la flota del Mediterráneo de la Royal Navy en un enfrentamiento directo. El almirantazgo italiano necesitaba una solución asimétrica. Aquí es donde entra en juego la 10ª Flotilla más, una unidad de élite dedicada a los asaltos submarinos. El protagonista de esta historia es el teniente de navío Luigi Durán de la Penne. Un hombre de voluntad inquebrantable que personificaba la audacia de los comandos navales italianos. Junto a él, hombres como Emilio Bianchi, Antonio Marseglia y Spartacos Chergat se entrenaban en las aguas de la Spezia con un arma secreta, el siluro alentacorsa, apodado cariñosamente Maiale, o cerdo por su dificultad de manejo. Este no era un torpedo convencional. Era un vehículo sumergible de propulsión eléctrica que transportaba 2 buzos sentados a horcalladas, equipados con trajes de caucho y respiradores de circuito cerrado que no emitían burbujas. Su misión era simple en teoría, pero suicida en la práctica: navegar por la superficie hasta la entrada del puerto enemigo, sumergirse para evadir las redes, colocar una carga explosiva de 300 kilogramos de trinitrotolueno en el casco del objetivo y escapar antes de que el temporizador llegara a cero. El objetivo estratégico era vital. Los acorazados Ems Queen Elizabeth y Ems Valiant dominaban las rutas de suministro hacia Libia. Si estos 2 gigantes caían, el equilibrio de poder cambiaría instantáneamente a favor del eje. La tensión en el alto mando italiano era palpable. Sabían que si esta misión fallaba, perderían a sus mejores hombres y el secreto de su tecnología más avanzada. El 14 de diciembre de 1941, el submarino italiano Sir, bajo el mando del legendario Junio Valerio Borghese, partió de la base de Leros cargando 3 cilindros metálicos en su cubierta. En su interior descansaban los SLT. El viaje hacia la costa egipcia fue una pesadilla de navegación silenciosa. El Sir debía evitar los sonares británicos y las minas marinas, navegando a profundidades peligrosas. Para el 18 de diciembre, a las 20:47 horas, el submarino emergió a solo 1 de marzo millas del faro de Alejandría. El mar estaba en calma, una bendición y una maldición a la vez, ya que cualquier estela sería visible bajo la luz de la luna. De la Penne y Bianchi, en el SLT 221, Marseglia y Chergat en el SLT 222, y Martellota y Marino en el SLT 223, se deslizaron en el agua fría. La temperatura del agua era de apenas 14 grados Celsius. El frío cortante comenzó a entumecer sus extremidades casi de inmediato. Por delante solo hay oscuridad y acero, pensó de la Penne mientras aceleraba el motor eléctrico de su montura. Al acercarse a la barrera del puerto, se encontraron con un golpe de suerte inesperado. 3 destructores británicos estaban entrando en la base, y las redes defensivas se abrieron para dejarlos pasar. Los 3 equipos italianos, aprovechando la estela de los barcos enemigos, se colaron por la apertura antes de que los guardias pudieran cerrarla. Ya estaban dentro. Estaban en la boca del león. Sin embargo, la suerte comenzó a flaquear. El SLT 221 de la Penne golpeó una obstrucción. Al sumergirse para inspeccionar el daño, Emilio Bianchi, su segundo, sufrió un desmayo debido a un fallo en su equipo de oxígeno y salió flotando hacia la superficie. De la Penne se quedó solo. Debía mover un artefacto de más de 1 tonelada manualmente a través del lecho marino lodoso. Durante los siguientes 40 minutos, en una exhibición de fuerza física casi sobrehumana, la Penne arrastró el torpedo centímetro a centímetro por el fondo del puerto hasta que sintió el casco del Ems Valiant sobre su cabeza. El sudor le nublaba la vista dentro de la máscara, y el aire en su tanque se volvía pesado y tóxico. A las 03:00 de la mañana, la situación era desesperada.
De la Penne había logrado fijar la carga explosiva bajo la quilla del Valiant, pero al intentar alejarse, fue detectado por los vigías británicos. Las luces de búsqueda cortaron la oscuridad y las ráfagas de ametralladora golpearon el agua a su alrededor. Tanto de la Penne como el inconsciente Bianchi fueron capturados y subidos a bordo del mismísimo barco que estaban a punto de destruir. Fueron llevados ante el capitán Charles Morgan. El interrogatorio fue brutalmente breve. Los italianos se negaron a hablar. Sabiendo que la explosión era inminente, Morgan ordenó que fueran encerrados en un compartimento en la parte más baja del barco, justo encima de donde la Penne sospechaba que estaba la carga. Era una sentencia de muerte. El aire en la celda era denso con el olor a gasóleo y el zumbido constante de los generadores del acorazado. Mientras tanto, los otros dos equipos estaban teniendo sus propios problemas. Martellota y Marino, tras colocar su carga bajo el petrolero Sagona, fueron capturados en el muelle. Marceglia y Chergat, en cambio, lograron colocar sus explosivos bajo el Amsken Elizabeth y, en un acto de increíble audacia, intentaron hacerse pasar por marineros franceses para escapar por tierra. Pero la fatiga y el idioma pronto los traicionaría. Faltaban solo 15 minutos para que el temporizador activara los detonadores. A bordo del Valiant, de la Penne miró su reloj. No quería que cientos de marineros británicos murieran innecesariamente por no haber sido advertidos. Pidió ver al capitán Morgan una vez más. Señor, su barco va a explotar en 10 minutos. Evacúe a su tripulación, dijo con calma. Morgan le siguió la ubicación de la bomba, pero de la Penne guardó silencio. Fue enviado de regreso a su celda de acero. El tiempo se detuvo. Cada segundo era un martillazo en el corazón. Pocos sabían los británicos que el fondo del puerto de Alejandría era ahora un campo de minas de relojería. A las 06:04, el mundo pareció romperse. Una explosión masiva sacudió el Ems Valiant, levantando el casco de 30.000 toneladas fuera del agua. De la Penne, milagrosamente, sobrevivió al impacto en su celda, ya que la escotilla se abrió por la presión. Entre el humo y el caos, logró subir a la cubierta principal. Apenas unos segundos después, una segunda explosión aún más violenta desgarró las entrañas del Amsken Elizabeth. El agua entró a raudales en las salas de calderas. El orgullo de la Marina británica se estaba sentando en el fondo del puerto. Pero aquí es donde la historia da un giro cinematográfico. A pesar de que los barcos estaban hundidos, el puerto era tan poco profundo que las cubiertas permanecían por encima del nivel del mar desde el aire. Las misiones de reconocimiento enemigas podrían pensar que los barcos seguían operativos. Los británicos, en un intento desesperado de engaño, mantuvieron las bandas de música tocando y las tripulaciones formadas en cubierta como si nada hubiera pasado. Sin embargo, el daño era total. El Mediterráneo central estaba ahora bajo el control efectivo de la Regia Marina. Sin los acorazados británicos, los convoyes de suministros para Erwin Rommel y el Africa Corps pudieron navegar sin oposición durante meses, cambiando el curso de la campaña terrestre. El sacrificio de 6 hombres había neutralizado a toda una flota. Lo que sucedió a continuación se convertiría en leyenda. De la Penne y sus compañeros fueron llevados a campos de prisioneros, pero su fama los precedió. Incluso sus captores británicos no pudieron evitar sentir una profunda admiración por la valentía técnica y moral demostrada por estos buzos. El ataque a Alejandría resultó en el hundimiento de 2 acorazados, un petrolero y graves daños a un destructor cercano. Las bajas británicas fueron mínimas gracias a la advertencia de la Penne, pero el golpe estratégico fue devastador. Winston Churchill escribió más tarde en sus memorias: 6 hombres, armados con materiales de bajo costo, han balanceado el equilibrio militar del Mediterráneo. Al final de la guerra, en un gesto de caballerosidad militar casi desaparecido hoy en día, ocurrió un evento sin precedentes. En marzo de 1945, en la base de Tarento, el ahora almirante Charles Morgan, el mismo hombre cuyo barco de la Penne había hundido, solicitó personalmente imponer la medalla de oro al valor militar, la más alta distinción italiana, en el pecho de Luigi Durán de la Penne. Morgan reconoció que, a pesar de ser enemigos en aquel momento, la conducta del italiano había sido la de un héroe que antepuso la humanidad al deber destructivo. Los nombres de la Penne, Bianchi, Marceglia, Chergat, Martellota y Marino están grabados en los anales de la guerra naval. Su audacia dio origen a las fuerzas especiales modernas y demostró que en el vasto teatro de la Segunda Guerra Mundial, la voluntad de unos pocos puede silenciar los cañones de los gigantes más poderosos. Esta fue solo una de las innumerables historias no contadas de la Segunda Guerra Mundial. Suscríbete a WI Records mientras continuamos trayendo de vuelta a la vida a estos capítulos olvidados de la historia.